Hola viajeros, miren dónde me encuentro hoy. En París, y estoy aquí en Trocadero, que es uno de los lugares de donde mejor se ve la Torre Eiffel. Como siempre les digo en mis videos, hay muchas ciudades en Europa donde van a poder visitar gratuitamente museos y otros monumentos el primer domingo de cada mes. ¿Y saben qué día es hoy? Domingo. Y además es el primero del mes, así que hoy voy a hacerles ver y voy a tratar de visitar la mayor cantidad, bueno, no la mayor cantidad, algunos museos y monumentos de la ciudad de París de manera gratuita. En la agenda tenemos varias cosas. Vamos a tratar de ir a la iglesia, a la Catedral de Notre Dame, que la parte de las torres hay que pagar para subir, porque la iglesia es gratuita. Luego a la Santa Capilla o Sainte-Chapelle, al Arco del Triunfo y al Museo de Picasso. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo, porque evidentemente como es gratuito probablemente haya más fila de lo normal. Pero antes quiero mostrarles una pequeña astucia, un pequeño truquito para el metro, que lo grabé hace un segundito y bueno, se los dejo por aquí y vamos a empezar este recorrido por la iglesia de Notre Dame. Así que nos vemos en 2 segunditos. Viajeros, antes de hacer cualquier cosa, ustedes ya saben que en una ciudad necesitamos saber cómo nos vamos a mover. En París la forma más barata es el metro y lo mejor es que agarren los paquetes de 10 tickets. Pero si tienen menos de 26 años, hay un ticket válido el fin de semana que les va a costar 3,85 € y van a poder viajar ilimitadamente. Una vez dicho esto, ahora sí podemos irnos a pasear por la ciudad del amor, de los croissants y de las crepes. Vamos a empezar nuestro recorrido por un lugar emblemático, la Catedral de Notre Dame de París. Sepan que la entrada a la iglesia es gratuita, ustedes van a poder hacer su fila y entrar. Sin embargo, para poder acceder a las torres que se encuentran allá arriba hay que pagar una entrada. Pero como hoy es domingo y es primero de mes, esta entrada es gratuita. Así que acompáñenme a ver si encontramos al jorobado allá arriba. Símbolo del París medieval, la construcción de esta catedral tomó cerca de 200 años y desde 1991 forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Como acaban de ver, al parecer no somos los únicos que queremos ver al jorobado. Vamos a ver cuánto tiempo nos toma esta espera. Ha sido objeto de literatura en la célebre novela de Víctor Hugo que lleva por nombre Nuestra Señora de París. Y en esta novela, las torres toman un papel bien importante junto al personaje de Quasimodo, el famoso campanero. Después de una larga espera y unas cuantas escaleras de más, lo hemos logrado y estamos aquí arriba para visitar el jorobado de Notre Dame. Les quiero contar que este lugar es uno de los más visitados no solo de Francia, sino también de Europa. Recibe alrededor de 20 millones de visitas anuales. Desde aquí van a tener una vista espectacular y ya les voy a mostrar qué cosas pueden ver y con qué sorpresas se van a encontrar. Bueno, después de haber subido las torres de Notre Dame, desde las que van a tener una vista muy buena de la ciudad, tengo 2 recomendaciones que hacerles. Una, que lleguen muy temprano, porque esto ahora es de las 8 de la mañana y con eso van a evitarse hacer una fila que dura más de 1 hora y media. Y la segunda es que tengan presente que entre las 11:30 de la mañana y las 2:30 de la tarde están cerradas las torres, no van a poder subir en ese horario. Después de aquí nos vamos a seguir nuestro recorrido y vamos a ir a la Sainte-Chapelle o a la Capilla Santa para poder aprovechar todo el día. Una de las visitas del recorrido de hoy es la Sainte-Chapelle o la Capilla Santa. En este momento estamos caminando hacia allá. Esta capilla se encuentra dentro del Palacio de Justicia y no está muy lejos de la Catedral de Notre Dame. Así que si cuentan hacer algunas de las cosas que les estoy recomendando acá, pueden hacer Notre Dame primero y la Sainte-Chapelle o a la inversa. La Sainte-Chapelle fue construida entre 1242 y 1248. El propósito de esta iglesia era conservar las reliquias de la Pasión de Cristo que al momento de su adquisición convirtieron a París en una nueva Jerusalén. Bueno viajeros, ya nos encontramos dentro de la Santa Capilla o la Sainte-Chapelle, que es una joya del gótico. Está compuesta por 2 pisos, en el primero era donde venían a rezar los empleados de palacio, que es donde nos encontramos en este momento. Esta capilla está compuesta de 2 pisos y precisamente en el segundo piso era donde se encontraban las reliquias para su veneración. El gran relicario que contenía las 22 reliquias de la Pasión de Cristo, entre las que había un pedazo de la Sagrada Cruz y la corona de espinas, fue fundido durante la Revolución. Las reliquias que lograron sobrevivir se conservan en el tesoro de la Catedral de Notre Dame de París. Ya estamos en el segundo piso de la Santa Capilla y tal y como nos habían dicho y como lo habíamos leído, los vitrales son una cosa increíble, son sumamente altos, lo que permite una entrada de luz bastante fuerte. Los vitrales se leen de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Y hay más de 1100 escenas de la Biblia representadas. De todas maneras, van a encontrar una ficha como esta
a la entrada de la capilla y ahí van a conseguir más información. Luego de salir de la Sainte-Chapelle para ir hacia el Museo de Picasso, nos encontramos con el centro Georges Pompidou y nos dimos cuenta por qué no era tan buena idea ir a visitarlo un primer domingo del mes y además gratuito. Eso que acaban de ver es la fila para entrar al Museo Georges Pompidou, así que quizás no es la mejor opción para venir a hacer cuando se trata de un domingo gratuito. La verdad que yo no sé cuántas horas puedes pasar ahí. Continuamos nuestro recorrido para llegar ahora sí al Museo de Picasso, instalado en uno de los barrios más pintorescos de París, el barrio Le Marais. Bueno, viajeros, tengo que decirles que lo logramos. Ahora estamos en el Museo de Picasso. Este es el Museo Nacional de Pablo Picasso que se encuentra en París. Y aquí es donde van a encontrar la mayor cantidad de obras del artista español. Así que acompáñenme y vamos a descubrirlo. Después de su muerte en 1973, los herederos de Picasso dieron una parte de las obras del artista al Estado francés por derechos de sucesión. Bueno, viajeros, acabamos de salir del Museo de Picasso y déjenme decirles que yo les recomendaría que hicieran la visita, así no sea un domingo gratuitamente. La verdad vale la pena, tienen más de 300 obras del artista, van a recorrer todos los periodos, van a entender un poco más la obra y bueno, hay de todo, pinturas, esculturas, hay videos, hay películas, van a ver de todo, así que ya saben, es una visita recomendada. El día, ya está cayendo la noche y no quería desaprovechar la oportunidad para venir hasta el Arco del Triunfo, donde tienen que subir y donde van a poder hacerlo hasta las 11 de la noche. Así que si están un domingo y ya es primero del mes, porfa no desaprovechen la oportunidad. Ahora les voy a mostrar una vista desde allá arriba. En un minutico vamos a subir para que vean qué bonito se ven los Campos Elíseos. También vamos a ver la Torre Eiffel y el Arco de la Defensa. El Arco del Triunfo de París es posiblemente uno de los más célebres del mundo. Fue construido por orden de Napoleón Bonaparte para conmemorar la batalla de Austerlitz y estoy muriendo un poquito del frío porque aquí hace bastante viento, pero ya llegamos a la cima del Arco del Triunfo y desde aquí de verdad lo que tienen es una vista panorámica espectacular. Van a ver los Campos Elíseos, la Torre Eiffel, el Arco de la Defensa, la Basílica del Sagrado Corazón, la Torre de Montparnasse, es decir, van a ver prácticamente todos los grandes monumentos que hay en París. No me voy a extender demasiado aquí, solamente decirles que cuando estén aquí arriba se van a dar cuenta que todas las vías que llegan al Arco del Triunfo hacen como una especie de estrella y de hecho esto antes se llamaba la Plaza de la Estrella o Place de l'Étoile, ahora se llama Plaza Charles de Gaulle. Les voy a dejar con unas imágenes grabadas desde aquí arriba y aprovecho para despedirme. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les hayan servido estas ideas y que se hayan dado cuenta que sí se pueden hacer cosas gratuitamente. Nos vemos en el próximo punto de partida, muy probablemente desde